Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Estamos mirando la hora recién 23:15. Le damos la bienvenida aquí en Vía Pública. Pero mire esta noticia. Con 122 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que crea la PGU, Pensión Garantizada Universal. La vamos a empezar a escuchar con mucho más frecuencia porque es muy relevante para muchos chilenos y chilenas. Tras varias semanas ya de discusión, finalmente el Congreso la aprobó. Esta iniciativa que reemplaza los aportes que hoy entrega el Pilar Solidario y propone una pensión, o más bien crea una pensión de 185.000 pesos como piso mínimo para las pensiones básicas solidarias actuales. También el aporte previsional solidario, el APS. Es decir, los actuales beneficiarios de dicho pilar dejarán ahora de recibir esos aportes y en cambio recibirán la PGU. La PGU beneficiará a cerca de 2,5 millones de personas mayores de 65 años. Así, la normativa podrá ser promulgada y publicada en el Diario Oficial y los pagos podrían empezar a realizarse en la tercera semana de febrero. La normativa además implica que desde agosto se pagarán 185.000 pesos extras, ¿sí? Para quienes, 185.000 pesos extras para quienes tengan pensiones autofinanciadas de hasta 630.000 pesos. Así que quienes reciben 600.000 pesos desde agosto contarán con una jubilación de 785.000 pesos. Vamos a la mesa de conversación e intentamos explicar más porque nos acompaña alguien que ha estado encima de la tramitación del proyecto. Y nos ponemos la mascarilla porque es presencial, como se debe, y presentamos a Patricio Melero, ministro del Trabajo. Ministro, buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Matías, y buenas noches quienes están en la sintonía. Antes de entrar en los detalles, decir que dos cosas importantes. Esto es una política bastante fundacional, es decir, es un hito que puede el día de mañana ir siendo mejorada, perfeccionada, pero es un antes y un después, es nuevo, debuta una política de garantía de pensiones como esta, ¿no? Yo creo que sin duda es el hito en materia de seguridad social en el país más relevante, yo diría, desde la creación de las AFP, desde hace 40 años atrás. Después, sin duda, estuvo la creación del Pilar Solidario en el gobierno de la presidenta Bachelet en 2008, pero esta es una reforma que establece por primera vez en el país una pensión garantizada para el 90% de los chilenos mayores de 65 años. Y esa fórmula, que había sido muchas veces conversada pero nunca antes aprobada, es la que empieza a debutar ahora con la aprobación de esta ley y esperamos empezar a pagar en la última semana de febrero a los primeros beneficiados. Y lo último, antes de que entremos en el detalle, en el caso a caso, esto es fruto de la buena política. Esta es fruto de la política de los acuerdos, de las conversaciones. Aquí confluyeron, es una mesa de tres patas, se puede decir. En este momento, este contexto político, porque hay un gobierno que está terminando, pero un gobierno que está gobernando, hay una oposición que hace su labor opositora y hay un gobierno que está ya elegido, pero todavía no entra, también participó. Y todos llegaron a acuerdos para financiar y para diseñar la política. Es cierto, Matías, que esta reforma desde un inicio partió con el pie derecho. Esto ya se había planteado desde la primera comisión Marcel, después la comisión Bravo, que analizaron este tema. Lo habían planteado distintos especialistas, lo habían planteado los candidatos presidenciales, tanto el actual presidente electo Gabriel Boric como José Antonio Kast, Yasna Proboste y otras candidaturas, así también lo habían establecido, Sebastián Sichel, desde luego. Y yo diría que esta es la reforma que ha alcanzado el mayor nivel de consenso desde un inicio. Yo como ministro del Trabajo sentía, vamos bien, ¿eh? Había sí algunos baches en el camino que ir venciendo, algunas dudas legítimas que se fueron resolviendo producto del acuerdo del diálogo, pero sobre todo bien. El financiamiento. Sí, el tema del financiamiento, en un momento dado, si bien el ministro Cerda señaló que esto estaba totalmente financiado, que se había replicado un esquema muy semejante al que se había utilizado en el 2008 cuando se aprobó el Pilar Solidario en el gobierno de la presidenta Bachelet, muy semejante cuando se aprobó la gratuidad en educación. Pero en fin, la oposición que tiene mayoría en el Congreso nos pidió un esfuerzo adicional y se concedió y se subieron algunos tributos, que es lo que va a permitir mejorarle la vida a 2.400.000 chilenos a partir de las próximas semanas. A ver, eso, a partir de la tercera semana de febrero se paga, ¿no? Sí, ¿lo explico? Eso, entremos explicando Mira, desde un la minuto base. porque yo digo,
aquí hay 2.400.000, Matías, beneficiados. De estos 2.400.000, separemos al tiro, 2.100.000 más o menos son pensiones de vejez. Y hay 300 y tantas mil que son pensiones de invalidez. Y también incorporamos ahora un mejoramiento muy importante a los niños menores de 18 años que tienen discapacidades sensoriales, físicas y mentales, que tienen una pensión baja hoy día, que se le va a ver mejorada y que se amplió la cobertura del 20% de los niños de menos recursos hacia el 60%. Y la pensión de invalidez también se aumentó del 60 al 80. Entonces tenemos este grupo de 2.100.000 personas que sí son pensiones de vejez. Y de esas hay más o menos 1.500.000 que son quienes forman actualmente parte del pilar solidario, en sus dos componentes. Más o menos 600.000 que reciben la pensión básica solidaria. ¿En cuánto está hoy día? Hoy día está 776.000 y fracción. Recordemos que cuando... 176.000. Y cuando asumió el presidente Piñera, esa pensión en el 2018 era de 104.000. O sea, en estos 4 años ha aumentado un 77%. Ya. Y después está un grupo muy grande, que son 900.000, que son los que tienen, sí, una pensión autofinanciada, sí, producto del trabajo de ellos en la vida, de sus imposiciones, tanto en el antiguo como en el nuevo sistema. Por bajitas que sean. Pero que recibían, ¿cierto?, el aporte previsional solidario, el APS. Sí. Y esa es la gran diferencia. Porque esta pensión garantizada universal... ¿Cuánto era el APS? Varía según la pensión que tú tenías. No es fija. Y esa es la diferencia con la de ahora, que va a ser siempre, y a todo evento se le va a sumar a esa pensión 185.000. En cambio, en el anterior sistema, que va a ser reemplazado el pilar solidario por la pensión garantizada, el aporte previsional del Estado iba disminuyendo, Matías, en la medida que tu pensión base de la AFP o del antiguo sistema era más alta. Okay. Ahora, entre 0 y 630.000 pesos de pensión, va a ser fijo 185.000 pesos que se le van a sumar a esa pensión. En castellano, si usted tiene hoy día una pensión de 300.000 pesos, la pensión promedio en Chile más o menos de 330, usted le va a poder sumar 185.000 y va a quedar con 485.000, siempre y cuando haga la salvedad que pertenezca al 90% de los chilenos de menos recursos. O sea, va a quedar solamente excluido el 10% más. Entre 0 y 630.000 pesos. Todos los pensionados y pensionadas que hoy, con su esfuerzo, están recibiendo una pensión, ya sea de 0 a 630.000 pesos, que hay muchos. Le mando un saludo a Julita, que hoy día me preguntó por ella. Ella recibe 218 280.000 pesos. Julita, por ejemplo, que nos ve desde la costa, desde el litoral, ella va a recibir 180.000 pesos más. Siempre y cuando hago la precisión, sí, que esa pensión de Julita sea producto de sus imposiciones. Sí, exactamente. Y que no pertenezca o sea Montepiá a alguna de las cajas de las Fuerzas Armadas, que no tienen este beneficio. Si ella esa pensión la obtuvo de su trabajo, de sus cotizaciones del 10% mes a mes, le va a sumar entonces, como bien ha dicho usted, a esos 218.000, le va a sumar 185.000. Perfecto. Porque no creo que esté en el 10% más. No lo está, claramente. Y hay alguien de 400, de 450, de 620, 180.000 más. Y agrega que de 630.000 al millón de pesos de pensión, también hay un aporte que va gradualmente cayendo. Ya. Voy a poner un ejemplo. Si una persona tiene una pensión de 700.000 pesos, en vez de recibir la suma de 185.000, va a recibir la suma de 150.000. Si tiene 800.000 de pensión autofinanciada, va a sumar más o menos 100.000. Si tiene 900.000 pesos, va a sumar 50.000 y ahí va a ir decayendo hasta que llegue a la cifra de 1 millón y no hay más aporte del Estado. Este segundo grupo, y esta es la otra diferencia, además de que la pensión garantizada se paga por parejo y no va cayendo según la pensión, como es hoy día con el aporte previsional solidario, lo segundo muy importante es que ampliamos también, Matías, la cobertura, porque el pilar solidario solamente llegaba hasta el 60% de la población de menos recursos. Y ahora el presidente Piñera dispuso que lo aumentáramos al 90%. Este aumento de cobertura del 60 al 90% significa incorporar más o menos a 600.000 chilenos y chilenas, que son la gran clase media fundamentalmente, y muchas mujeres que no tenían la ayuda del Estado y que ahora la van a tener. Y ahí llegas entonces a esta cifra de 1.400.000, que son los del pilar solidario, pensión básica más o menos
¿cierto? 500.000 a 600.000, aporte previsional solidario más o menos 900.000, ahí tienes 1,5 millones, y después están estos 600.000 que no tenían el beneficio hoy día porque estaban sobre el 60% del nivel de pobreza y que ahora se incorporan, y ahí llegas a los 2.100.000 pensiones de vejez. Ministro, ¿qué pasa en el caso, estoy pensando en una pareja que nos está viendo, de adultos mayores, ambos pensionados, que estaban en el pilar solidario, ni siquiera que tengan ellos una pensión autofinanciada, eso lo vamos a dejar para después. Dos personas que nos ven, una pareja, insisto, que reciben el pilar solidario de 170 y tantos mil pesos, están recibiendo cada uno, ¿no es cierto? ¿La pensión básica recibe cada uno? Sí, 170 mil pesos. Se le va a sumar a esa familia, a ese núcleo, 370 mil pesos. No. ¿Porque son 180.000 a cada uno? Si tienen pensión básica solidaria, ¿sí? Son personas que por alguna razón no pudieron hacer imposiciones en su vida activa. Claro. O hay mucha gente también que el antiguo sistema de reparto te exigía tener sobre 10 años de trabajo, 12, 15 años, y mucha gente alcanzó a ahorrar 8, 9, 10 años y quedó fuera. Y toda la plata que puso se fue al Fondo Solidario y no quedó ni una para ellos. Esas personas son más o menos las de la pensión básica solidaria. Esas pensiones eran las que estaban en 104.000 el 2018. 174. El 2019 las reajustamos en un 50%. Y ahora las vamos a reajustar y van a quedar en 185.000. Ya. No es que se les sumen. A ellos no se les suman a los que tengan autofinanciado. Los que tienen, Disculpe, exactamente, los que tienen una pensión base autofinanciada, sí, ya, de AFP del antiguo sistema, a ellas la pensión que tenga se le va a sumar los 185.000 hasta 600. Perfecto, si lo había explicado bien, me equivoqué yo Pero está bien, porque hay mucha gente que tiene esa duda. Ya, está muy bien. Oiga, y una cosa que me preguntan mucho. A ver. Aquí entran, desde luego, los que tienen pensiones vitalicias, entran las personas que son montepiadas o viudas, ¿cierto? O que tienen, ¿cierto?, una pensión de sobrevivencia, como se llama, y también entran quienes no se han jubilado. Ya. Teniendo la edad, no se han jubilado. Por eso que esto es para el 90% de los mayores de 65 años, se hayan, Matías, jubilado o no. Si un señor o una señora, como hay muchos todavía, cada vez más en Chile porque la sobrevida está aumentando, que tiene 67, 68, 70 años y sigue trabajando porque le gusta trabajar, no se ha jubilado, a los 65 años va a poder cobrar ya su pensión garantizada y va a poder seguir trabajando. No con efecto retroactivo, nada. No, la puede empezar a cobrar desde ahí. Ya, desde los 65. Y no es solo que le gusta trabajar, que puede ser el caso de muchas personas, o lo necesita porque tiene una pensión autofinanciada muy chiquitita y porque además retrasar un poco en la medida que se pueda, la salud lo permita y las ganas, en fin, que tenga pega, alargarlo un poco le sirve para seguir rentabilizando sus ahorros. Sin duda. Entonces, ok, no hay un incentivo, más bien hay un incentivo para que la gente que pueda siga trabajando. Es que esto del incentivo, Matías, es muy importante porque esta es una reforma realizada para incentivar el ahorro previsional. Porque usted ahora sabe que el Estado le garantiza 185.000. Pero también usted sabe que el esfuerzo de imponerse mes a mes se le va a sumar. Claro. Y por consiguiente, si usted quiere tener una pensión más digna y por sobre el promedio que hoy día hay en Chile de 320, 330.000 pesos y quiere acercarse a valores de 500, 600.000 pesos, usted sabe que las cotizaciones, ya sea honorarios o trabajador asalariado, le van a hacer una densidad de ahorro que le va a permitir a la suma de la pensión garantizada sacar una mejor pensión. Usted dice que parte ahora en febrero Sí. el pago para las básicas, ¿no es cierto? ¿Parten? Para toda la gente del Pilar Solidario. Ya. Automáticamente, todos los que están hoy día en el Pilar Solidario, todos los que tienen la pensión básica solidaria y todos los que tienen aporte previsional solidario, salvo los que tienen una pensión garantizada que puede ser mayor al aporte previsional, a la pensión garantizada, todos ellos entran automáticamente, sin necesidad de inscripción alguna. Y vamos a iniciar a través del IPS el pago de estas pensiones, de forma tal de que, para que tú te hagas una idea, todavía hay del IPS un 60% de pensiones que se pagan presencialmente. Mira. En las sucursales de la Caja de Compensación Los Héroes, que es una entidad pagadora con la que tenemos convenio. Pero el IPS tiene una labor social magnífica. Van en helicópteros, Matías, en lanchas, en camiones blindados, a localidades rurales apartadísimas. Yo he estado acompañando a pagar y es emocionante ver cómo llega esta pensión a los lugares más recónditos de Chile. Y por consiguiente yo digo, la tercera semana de febrero vamos a iniciar el pago
Obviamente los que tienen transferencias electrónicas a sus cuentas RUT o a sus cuentas corrientes va a ser muy rápido. Pero hay otros que nos va a prolongar, ¿cierto?, en el mes de marzo para poder pagarles a todos ellos. Pero todos los del Pilar Solidario empiezan en febrero. Automáticamente. Y quiero hablar un minuto... Y para los otros una vez que se inscriban, ¿no? Para los que tienen su pensión, o sea, su pensión autofinanciada, ese suplemento o ese complemento más bien de 180, decreciente cuando va, ¿eso va a ser mediante una inscripción? Sí, estamos hablando ahora del grupo que no estaba en el Pilar Solidario porque tenía un ingreso o un patrimonio superior al 60%. Y estaba afuera, pero ahora como lo ampliamos, ¿cierto?, la cobertura del 60 al 90%, no conocemos la situación patrimonial bien o de ingreso de esa familia. Y por consiguiente le vamos a aplicar lo que se llama un test de afluencia. Perfecto. Usted me va a decir, Matías, ¿qué es lo que es, ministro, el test de afluencia? Esto me lo preguntaron en el Parlamento y se lo van a estar preguntando mucho. Voy a utilizar el concepto. Es la afluencia de nuevos ingresos o de nuevo patrimonio que nos va a permitir establecer quién es el 10% más rico. Pero con 3 salvedades muy importantes. Primero, no vamos a considerar en ese test la vivienda principal que tenga esa familia o ese jubilado. Ya sea porque vive en ella, o también hay mucha gente que vive en hogares de ancianos, o en lo que llaman las senior suites hoy día, y que tiene esa casa y la arrienda. Claro. No le vamos a quitar la pensión por eso. La vivienda principal no se va a considerar para medir. También vamos a ver la capacidad que tiene esa persona de autofinanciarse, ¿cierto?, sin que la influencia, por ejemplo, de un hijo que tiene gran patrimonio le pudiera afectar a él, sino que vamos a ver la autosuficiencia que tiene. Y lo tercero, vamos a tomar patrimonio e ingreso. O sea, vamos a detectar si usted tiene autos de lujos caros, si usted tiene propiedades. No le vamos a dar la ayuda del Estado, porque esto es para el 90%. Sí, se entiende. Y la gente, y todo el mundo lo entiende, creo yo, la gente, el 10% más rico, tiene sustento. ¿Usted quería agregar algo? Sí, quería agregar a los menores de 18 años, que también son beneficiados y que sufren de discapacidades severas, físicas, motoras, sensoriales y ahora también de salud mental. Este grupo hoy día recibía solamente una pensión, Matías, de 77.700 pesos, el 20% de menores ingresos. Lo ampliamos. ¿Al 60? Al 60. Este grupo, este fue un gran acuerdo. ¿Más recursos o los mismos 70 y...? No. Le vamos a dar los 77.000, lo vamos a ampliar del 20 al 60%, pero va a llegar ese aporte ahora a 92.500 pesos, que es la mitad justamente de la pensión garantizada universal. Okay. De manera tal de que el día de mañana se sube la pensión garantizada, también le sube a estos niños. Está indexado. Una cosa. Exactamente. Así que también se benefició no solamente las pensiones de vejez, sino que también las de invalidez y las que tienen este problema que acabo de escribir. Patricio Melero, ministro del Trabajo, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a usted, Matías, por invitar. Hacemos una pausa y ya volvemos, esperemos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé Vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Han de saber ustedes que, miren lo que es justo aquí atrás, aquí. Banco Central de Chile. Claro, el Banco Central de Chile, el instituto emisor, que es el órgano autónomo de nuestro país, que entre otras cosas, pero fundamentalmente tiene la tarea de mantener a raya la inflación en márgenes entre en torno al 3%. Bueno, no por responsabilidad del Banco Central, pero está disparada la inflación y el Banco Central entonces tiene que salir a hacer algo, porque la inflación del año recién terminado fue de 7,2%, cuando estábamos con meta de 3% aproximadamente. Por lo tanto, el Banco Central tiene que salir a hacer algo. ¿Y qué es lo que sale a hacer? ¿Qué remedio pone este médico? Básicamente la política monetaria, es decir, subir las tasas. Es lo que tiene que hacer para tratar de frenar esta pandemia que puede llegar a ser la inflación en un país para todos los chilenos y chilenas. Vamos a tomar contacto de inmediato con Guillermo Lefort, integrante del Grupo Política Monetaria, economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Matías.
Bueno, el remedio no solamente importa qué remedio, sino que la dosis. Y la dosis que ha puesto el médico, el Banco Central, a través de su política monetaria, ha sido altísima, 150 puntos base. Deja la tasa en 5,5 y entiendo que en los últimos 20 años aproximadamente es la tasa más alta que aplica de una sola vez, como fue la reunión de política monetaria de hoy. ¿Es así y cómo lo evalúa? Bueno, el Banco Central ha tenido que subir en pasos rápidos la tasa de interés porque esta estaba muy baja inicialmente, era una tasa muy expansiva, y el choque inflacionario fue muy repentino, muy violento. La expansión del gasto del año pasado, generada por los retiros y por la política fiscal de apoyo de ingresos por la pandemia, llevó a la economía a crecer 12% y al gasto en consumo a crecer más del 20%. Entonces eso había que contrarrestarlo y en eso ha estado el Banco Central. Además, sumamos a eso una situación internacional de inflación como no se veía desde hace muchos años, y eso también complica el cuadro, agrega más problemas y hace más necesaria una acción muy decidida del Banco Central. Porque la alternativa es muy mala. Perder el control de la inflación es muy costoso para el país. Una vez que la inflación se sube del 10%, agarra vuelo 12, 13, 14, es muy difícil volver a meter el genio en la botella. Así que es importante que el Banco Central haya reaccionado como lo está haciendo. A ver, uno entiende que lo interno, por las razones que vimos, ¿no es cierto?, que es una expansión enorme en el gasto fiscal, ¿no es cierto?, los aportes fiscales, los retiros, lo de afuera lo vemos por el shock, por la pandemia, por el shock, no sé, de la crisis de los containers, los problemas de tarifario, el alza en el petróleo, en fin. Eso lo podemos entender. 7,2%, ok. Pero tiene una explicación, no sé si es muy ortodoxa, pero orgánica. O sea, yo que no soy economista puedo entender por qué estamos en este 7,2%. Pero lo que asusta, y se va de lejos de mi capacidad de comprensión, es esto de que el genio se sale de la botella. Es que hay un punto en que ya no responde a cosas razonables, entendibles, sino que se dispara después de eso. ¿Por qué? ¿Es así? ¿Por qué ocurre? Porque la gente pierde la confianza. Todavía la gente mantiene la confianza en que el Banco Central va a lograr contener la inflación. Y así las expectativas de inflación son del orden de 5% para los próximos 12 meses, pero para los siguientes baja a 4 y luego converge rápidamente a 3. O sea, la gente cree que el Banco Central va a lograr contener la inflación. Y el Banco Central tiene que cumplir con esa expectativa para que la gente siga creyendo en él. Si la expectativa no se cumple porque la inflación se arranca y se arranca, las expectativas de inflación se van a agregar como un elemento adicional. ¿Cómo opera eso, Guillermo? ¿Cómo opera ese elemento de desconfianza? Porque yo entiendo que con el alza del petróleo, porque las cosas valen más caras, pero esa crisis de confianza, si se agudiza, se profundiza y se eterniza, ¿por qué influye en la inflación? Los fijadores de precios domésticos lo negocian, lo fijan, pensando en cuánto va a ser la inflación en el periodo que sigue. Entonces, si la inflación va a ser 3%, lo suben 1,5% del nivel de costos inicial para poder cubrir a lo largo del año el precio adecuado, el costo adecuado. Eso sucede con los servicios determinados localmente, con el precio de los servicios, con el precio del trabajo. La negociación laboral del trabajo incluye expectativas de inflación en esa negociación. Se negocia un salario por 1 o por 2 años con una cierta inflación esperada incorporada en él. Entonces tú entiendes que si la inflación esperada se dispara, esos precios, salarios, precios de servicios, se van a disparar también. Y entra todo en el sistema. Perfecto. Que va generando una mayor inflación, porque hay todo un sistema integrado en que cuando todo empieza a subir, todo sube, ¿no? Guillermo, esa es la idea, digamos, de una dinámica perversa que es necesario evitar, y con el régimen de metas de inflación cumplidos, bien cumplidas, se logra. Guillermo, ¿cómo opera desde el punto de vista siempre en la categoría de las confianzas, que es lo peligroso que se pierde la confianza, el costo de reposición de las cosas? Un señor, una señora tiene su
local, su zapatería, y dice, yo compro un determinado precio, pero entiendo que la inflación en Chile o en el mundo, las expectativas son a que van a seguir creciendo. Y no voy a tener plata si yo vendo a 5 para comprar zapatos a 6. Entonces yo tengo que venderlos a 7 para ganar algo y poder reponer mi stock. ¿Eso también afecta? Claro, por supuesto. Tú estás también incluyendo otro elemento importante, que es que cuando se fijan los precios, se incluyen las expectativas de variación de los mismos hacia adelante, la variación del costo de los insumos. El fundamental puede ser considerado el trabajo, pero también otros, materias primas, etcétera, también entran dentro de ese cálculo. Y así el fijador de precios hace un cálculo de costos, por así decirlo, más pesimista, más elevado, fija precios más altos, y eso se va transformando en una profecía autocumplida, porque si todos lo hacen, todos los precios suben. Perfecto. A ver, ¿cuáles son las expectativas hacia adelante? Porque el ministro de Hacienda decía que tiene expectativas de que el Banco Central, o que con las puestas políticas monetarias más restrictivas, se pueda volver. ¿Cuándo podemos volver a considerar una inflación del 3%? Razonablemente, ¿cuándo? ¿Chile vamos a volver a tener inflaciones bajas? Sí, yo creo que hacia fines del 2023 o en el 2024 podemos estar con una inflación del orden de 3%, si es que se logra cumplir con lo que es necesario, que es contener la expansión del gasto y mantener las expectativas ancladas, como decimos, ancladas a la meta, la confianza de que la gente sigue creyendo que el Banco Central va a lograr controlar. Por eso es importante actuar. Ahora, ¿hasta dónde va a llegar la tasa ahora, la tasa de interés? El Banco Central había dicho hasta 6,5 en su IPOM anterior, pero probablemente está revisando las condiciones y probablemente podamos llegar a una tasa algo mayor que esa. ¿Cuándo? Antes de que la tasa se empiece a reducir. ¿Cuándo sería la expectativa de pic de tasa? Yo pienso que durante este año. Pero eso va a depender mucho de la desaceleración del gasto. Y aquí cosas como hablar de nuevos retiros, cosas como mayores expansiones fiscales van en contra de eso, ¿no? En la medida que se logre una política fiscal austera, efectivamente austera este año, y se eviten cosas como los retiros, va a ser más fácil que la economía se enfríe. Y por lo tanto va a ser posible dejar de subir la tasa antes o llegar a un nivel de tasa máximo más reducido. Eso no sabemos hasta dónde puede llegar, porque hay muchas incógnitas. Claro, depende de cómo nos comportemos responsablemente. Alguien podría decir de manera incauta, digamos, bueno, pero es cosa de subir más la tasa, pues si no 5 son 6, si no 6 son 8, y ¿sabe qué más? Y 12. Porque así vamos a frenar la inflación. Ojalá que no. El problema es que una economía con tasa muy alta, la inversión se frena y la economía se chanta en buen chileno y empieza a afectar otros factores, que puede ser el empleo, pues, en fin. ¿Dónde está ese trade-off entre subir las tasas y no afectar el funcionamiento de la economía para que tengamos trabajo? Bueno, el Banco Central hace esos cálculos para tratar de hacer lo justo y necesario para hacer volver la inflación dentro de un cierto periodo al 3%. Si el Banco Central quisiera hacer volver la inflación al 3% muy rápidamente, haría lo que estaba sugiriendo, de subir la tasa, pero a matacaballo, para que la inflación vuelva luego. Pero eso no tiene ninguna consideración con los efectos sobre el producto y el empleo. Y el Banco Central sí los considera, por lo tanto, opera en un horizonte de política monetaria de más tiempo, digamos, que se habla 18, 24 meses, y en este caso podía ser incluso un poquito más, dada la gravedad o la magnitud del choque. Bueno, esto opera bastante parecido, para los que no somos economistas, entenderlo, con el tratamiento médico, digamos, o sea, las dosis, el tiempo del tratamiento y los efectos colaterales que puede tener un determinado medicamento, ¿no es cierto? No es gratuito tomar paracetamol o ibuprofeno todos los días. Entiendo que afecta al hígado, por ejemplo, una por otra. Entonces,
Por último, preguntarle, Guillermo Lefort, si usted siente que hay respaldo, que se huele el respaldo en la sociedad a la labor que está haciendo el Banco Central. Por lo que he leído en los últimos días en la Constituyente, en la Convención, hay plena claridad de que el Banco Central debe actuar autónomamente, parece que es transversal eso. Pero usted ve que la sociedad en general entiende culturalmente, lo entendemos, la necesidad de tener un banco autónomo que tome estas medidas cuando es difícil. Yo creo que sí. Yo creo que la experiencia ha sido muy valiosa. El problema es que no todos somos igual de viejos, digamos, y algunos han llegado a estas discusiones hace muy poco tiempo y creen que la inflación siempre ha sido baja en Chile. Pero antes del año 90 teníamos inflaciones de 20, 30% y a veces más. Durante el siglo XX prácticamente todos los gobiernos hacían programas de reducir la inflación y ninguno lo lograba. Esta institucionalidad que hemos creado ha permitido mantener la inflación baja y superar problemas que tuvieron las generaciones anteriores que fueron muy importantes. La gente que estudia y los más viejos que lo han vivido saben la importancia del Banco Central Independiente por la contribución que ha hecho al bienestar en la economía chilena. La inflación es una lacra, es un problema grande que reduce la eficiencia de la economía, que nos hace perder el tiempo en leceras y además que tiene un impacto social muy negativo porque afecta más que nada a los más débiles, a los más postergados, a los con menores ingresos y menor poder de negociación. Así que cualquier persona medianamente ilustrada yo creo que puede darse cuenta y así los veo reaccionar y uno cuando conversa la gente cree en eso, que la independencia del Banco Central ha sido muy importante para Chile, para evitar la inflación. Guillermo Lefort, integrante del Grupo Política Monetaria y economista de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación, Matías. Con gusto. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos.